¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda sesión acerca de los huesos que conforman el neurocráneo. Continuando con nuestro tema, hemos hablado ya del hueso frontal, parietal también y etmoides, así que continuaremos con el hueso esfenoides. Este hueso, el esfenoides, es un hueso irregular, es un hueso único, y es un hueso que también tiene en su interior espacios o cavidades con aire. Contiene los senos esfenoidales, que son dos. Entonces también tiene características de un hueso neumático. Este hueso se localiza en el neurocráneo, es parte de este, está en la cabeza y pertenece al esqueleto axial. Inicialmente este hueso que podemos observar aquí desde estas diferentes vistas, vemos cómo se articula en la superficie del cráneo con el hueso frontal, con el hueso parietal, con el hueso temporal y también podemos observar con este otro que es el cigomático. Entonces tiene una articulación directa con estos huesos, al menos apreciable desde la superficie del cráneo. El hueso esfenoides también, si observamos el interior de esta cavidad craneal, vamos a ocultar el parietal. Aquí tenemos al hueso esfenoides y vemos cómo, además de estar articulando, por supuesto, con el hueso frontal que veíamos en la superficie, también con el etmoides, que está entre el hueso frontal y este que es el esfenoides, del cual estamos hablando, el mismo que articula en la base del cráneo con el hueso occipital que tenemos aquí. Entonces agregaríamos occipital y etmoides a su articulación. Por último, también tiene una articulación con un hueso que vemos acá profundo detrás de la mandíbula, que es el palatinos o los palatinos. Así que si nosotros quitamos, por ejemplo, algunas estructuras óseas, podríamos observar aquí a los huesos palatinos, que son dos. Forman parte de la cavidad nasal, del techo del paladar, pero están íntimamente articulados con este hueso que es el esfenoides. Entonces el esfenoides también articula con este que es el palatino, que ya veremos esta relación articular más adelante. Y bueno, ya hemos hablado sobre sus articulaciones, así que ahora hablaremos sobre sus detalles óseos. Como vemos, es un hueso que también forma parte de las paredes de la órbita, sobre todo de la parte posterior de la órbita y al mismo tiempo también de la fosa temporal. Recordemos que es como se llama a esta depresión en la parte lateral del cráneo, la fosa temporal y también el esfenoides en su ala mayor, en la cara temporal del ala mayor del esfenoides, forma parte de la fosa temporal. Para poder apreciar este hueso y sus diferentes partes es necesario aislarlo. Para esto podemos comenzar retirando estructuras como el frontal y los parietales. Y si nosotros observamos desde una vista superior la base del cráneo, podemos observar gran parte de la estructura ósea del esfenoides, que junto con parte del hueso frontal forman la fosa media de la base del cráneo y también el esfenoides junto con el etmoides y el frontal forman la fosa anterior de la base del cráneo, ¿no? Entonces, aquí observamos al esfenoides. Vamos a eliminar el resto. Esta es una vista superior y posterior del esfenoides. Si nos quedamos con él y lo acercamos, vemos que tiene una forma muy particular. Esta es una vista anterior del esfenoides. Esta es una vista superior desde anterior. Y aquí tenemos una vista lateral. Justo es esta cara lo que más tenemos cercano a nosotros, lo que observamos en la superficie del cráneo
cuando, cuando vemos la fosa temporal. El resto de la estructura del esfenoides está prácticamente interna en el cráneo. Ahora, desde esta vista anterior podemos observar las diferentes partes del, y un poco superior podemos observar las diferentes partes del esfenoides. Aquí tenemos muchas marcas, las de colores más intensos son pequeños orificios, forámenes, aberturas que se forman entre las estructuras del hueso. Si vemos desde una vista posterior, podemos apreciar una región amplia del hueso, que es esta, es el cuerpo del esfenoides. Esta sería una de sus regiones o de sus porciones, el cuerpo del esfenoides. Y a partir del cuerpo podríamos ver que se van a extender unas estructuras, podríamos marcarlo algo así. Si este es el cuerpo del esfenoides, la porción central, veremos que a partir de este se van a extender algunas estructuras, como por ejemplo las alas mayores que tienen esta forma curva hacia arriba, las alas menores que se extienden por aquí arriba, ¿no? Desde el cuerpo del esfenoides, y tenemos sus apófisis formadas por dos láminas que se extienden hacia abajo. Entonces, todo esto, a partir de estas extensiones óseas que tenemos, las alas mayores, las alas menores, las apófisis, en este caso son las apófisis pterigoides del esfenoides, pues todas estas parten del cuerpo, ¿no? De la porción central del hueso que observamos acá. Esta parte del hueso, que es el cuerpo, la porción central, es justo la que contiene en su interior los senos esfenoidales, es decir, que hay dos espacios huecos en el interior del cuerpo del esfenoides, que son los senos esfenoidales. Y estos van a drenar hacia un espacio que está por debajo del cornete nasal medio, que sabemos es parte del esfenoides, esto hacia la cavidad nasal. Además, esta parte del esfenoides, el cuerpo, se considera como una estructura cuadrangular con 6 caras, ¿no? Una superior, dos laterales, una inferior y esta que estamos viendo que es la posterior. Y justamente es en esta cara posterior donde va a articular en este segmento con el occipital hacia atrás, ¿no? Algo que veíamos antes de aislar el hueso. Ok, entonces comenzando y hablando de las caras del esfenoides, tenemos acá desde esta vista anterior, estamos observando la cara anterior del esfenoides, donde tiene dos pequeñas aberturas ahí marcadas con color morado. Ahora las voy a encerrar, colocar de color anaranjado. Estas aberturas que vemos ahí, pequeñas, aquí en la cara anterior del esfenoides, son justo las aberturas hacia su seno esfenoidal. Nosotros sí lo que hacemos es un corte aquí a la mitad del cuerpo del esfenoides, podemos ver que en su interior hay una gran cavidad, ¿no? Que tiene ese orificio que va hacia esta salida, y de aquí, pues como el hueso se articula en esta cara anterior con el etmoides, pues de ahí drena hacia la cavidad nasal el contenido mucoso que puede haber dentro de esta cavidad que es el seno esfenoidal. Y aquí nos da un poco de referencia en cuanto a la capa de tejido compacto y también tejido óseo esponjoso. En su mayoría, el esfenoides está formado por tejido óseo compacto y solamente el cuerpo y sus apófisis pterigoides, que son estas extensiones óseas que están dirigidas hacia abajo, hacia inferior, son las que tienen algo de tejido esponjoso en su interior. Bueno, entonces ahí pudimos ver el seno esfenoidal. Tenemos dos, este es uno y el otro está acá en la otra mitad completa que no hemos cortado. Vamos a regresar a nuestro esfenoides completo y vamos a describir entonces nuestra cara anterior del esfenoides. Aquí tenemos algunos detalles, además de estas pequeñas aberturas. Podemos marcar que hay unas elevaciones óseas, y lo vemos desde lateral. Tenemos acá en la parte superior, justo en el cuerpo, en la cara anterior, el pico del esfenoides.
¿no? Que es en este caso, pues, el pico o la espina del esfenoides, una estructura aguda o puntiaguda que se extiende en el borde justamente entre la cara superior y la cara anterior del esfenoides. Después tenemos una elevación, ¿no? Como una pequeña cresta o prominencia ahí alargada, que es la cresta esfenoidal. ¿Ok? La cresta esfenoidal va a ser importante justo porque va a permitir su articulación con el hueso etmoides. Mientras que la continuación de esta cresta en la cara anterior del esfenoides, ahora lo que vemos acá de color verde, es el pico esfenoidal. Entonces tenemos la espina, la cresta y el pico esfenoidal. Entonces son importantes estas estructuras en la cara anterior porque justo son las que van a permitir que se articule este hueso con el etmoides y con otro que se llama pómer en su cara anterior. Es algo que podemos observar de la siguiente manera. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con el etmoides y el pómer y vamos a ver, expandirlo. Aquí está. Entonces, ya vemos ahí el esfenoides, vemos aquí anterior el etmoides y vemos este otro hueso que es el vómer. Vemos que es un hueso plano, ¿no? Eh, de forma ahí también triangular y en este caso estos huesos se articulan en la cara anterior del esfenoides, tanto el etmoides como el vómer, y van a formar entre ellos parte de la cavidad nasal. Ahí vemos cómo se acoplan estos dos con la cresta y la espina del esfenoides, ¿no? Que veíamos acá. Entonces ahí vemos el esfenoides, vamos a extenderlos, ujú, y ahí observamos estas elevaciones y justo donde se articulan con este hueso. Bueno, entonces regresando acá, vamos a quedarnos con nuestro esfenoides. Y ahora esos serían los detalles óseos que tenemos en su parte anterior y por supuesto pues tenemos también los forámenes que nos permiten la comunicación de los senos esfenoidales con el etmoides. Entonces se llama orificio del seno esfenoidal. Tenemos otra cara que es la cara superior que podemos observar desde esta vista posterior y superior. Esta cara superior del cuerpo del esfenoides tiene varios detalles óseos, una parte central y anterior que vemos aquí, a partir de la cual se van a extender estas estructuras que vemos acá con una terminación muy aguda, que son las alas menores del esfenoides. Entonces, algo que podríamos distinguir aquí de una vez es el cuerpo del esfenoides, las alas menores, estas pequeñas proyecciones óseas que se desprenden desde la cara superior y algo lateral del cuerpo del esfenoides, y todas estas extensiones óseas amplias que se extienden también hacia los laterales en forma curva, que son las alas mayores. Entonces tenemos alas menores, se distinguen fácilmente por su forma muy afilada, y las alas mayores por ser las partes más extensas del hueso, aplanadas y que van hacia los laterales. Ambas se extienden a partir del cuerpo del esfenoides, lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces vamos ahora a colocar las marcas de los detalles óseos de la cara superior del cuerpo del esfenoides. Tenemos esta porción central en la cara superior del hueso del esfenoides, que es la que permite comunicarlo o a partir de la cual se extienden prácticamente las alas menores. Es el yugo esfenoidal que observamos acá. Es una superficie aplanada que pues tiene un borde aquí pequeño, un borde pequeño aquí posterior, el limbo esfenoidal, que si vemos más bien es como el borde posterior de este yugo esfenoidal o de esta superficie aplanada. Vemos cómo se forma un surco debajo del yugo esfenoidal por donde van a pasar los nervios ópticos. Ok, vamos a ocultar este,
Ok, podemos observar cómo aquí está el yugo esfenoidal que marcábamos de color rosa hace un momento y por aquí pasan nuestros nervios ópticos que vienen desde los globos oculares que están en el interior de las órbitas y entonces entran, atraviesan y pasan por estos surcos y forámenes que vemos ahí y justo hay un momento en el que se cruzan estos nervios ópticos y continúan su camino hacia el interior del encéfalo. Entonces, muy importante, veremos que aquí, además de servir para punto de acceso del nervio, de los nervios ópticos, la parte inferior de las alas del esfenoides, también tenemos otra pequeña estructura aquí, que es una glándula, la hipófisis, muy importante en el eje neuroendocrino y que se sitúa sobre esta cara superior del esfenoides que vemos acá. Específicamente tiene esta estructura el esfenoides, que si vemos desde lateral, tiene una forma cóncava y que se le llama silla turca a esta estructura, donde se posa o se sitúa esta glándula muy importante y tejido nervioso que es la hipófisis. Entonces, la silla turca también tiene sus partes bien definidas, pero en general así se le denomina esta estructura cóncava que observamos en la cara superior del cuerpo del esfenoides. Entonces, si nosotros queremos observar otros detalles sobre esta cara superior, podemos observar que de comenzar anterior hacia posterior, teníamos acá el yugo esfenoidal, ¿no? Junto con este borde posterior del yugo esfenoidal, que es el limbo, y si continuamos hacia posterior, tenemos este pequeño surco, ¿no? Que nos permitía que se sitúen ahí los nervios ópticos o crucen por aquí los nervios ópticos, el surco prequiasmático. Es que justo la intersección donde se cruzaban los dos nervios ópticos en forma de X se llama quiasma óptico, entonces este es el surco prequiasmático. Quedamos que esta forma cóncava en la cara superior del esfenoides es la silla turca, que está estructurada por diferentes partes, igual de anterior hacia posterior, el tubérculo, esta pequeña prominencia o borde prominente. Después tenemos la fosa hipofisiaria, por su forma cóncava y profunda, es una fosa hipofisiaria, recordemos porque ahí se apoya o sitúa la glándula hipófisis. También tenemos el dorso de la silla, que es su parte posterior, igual si lo vemos desde el lateral. Y aquí tiene dos pequeñas protuberancias que se llaman apófisis en los laterales, en la parte superior del dorso de la silla, las apófisis clinoides posteriores, porque podemos observar un poco más hacia el frente, desde la raíz de las alas menores, las apófisis clinoides anteriores. Entonces, tenemos dos apófisis clinoides anteriores y las dos posteriores que están ya en el dorso de la silla turca. Y después de, si lo vemos desde una vista posterior y superior, después del dorso de la silla turca, que es como su pared posterior, tenemos ya aquí una estructura igual aplanada en la cara superior, que se continúa luego con el occipital, que es el clivus. Y el clivus, esta parte lisa, vamos a observarla que se extiende también hacia el occipital, que es el hueso que se va a articular justo aquí. Bueno, ahora teniendo esta cara superior, vamos que en las caras laterales, que ya son estas que podemos observar acá, muy claramente vemos la cara superior, ahora aquí vemos las caras laterales, tenemos unos surcos, surcos carotídeos. Esto tiene que ver con un vaso sanguíneo, las carótidas, en este caso la carótida interna, que es un vaso sanguíneo muy importante para nutrir o llevar sangre hacia el encéfalo, que viene, por supuesto, desde la región cervical, desde el cuello. Esta arteria, bastante grande, pues tiene o cuenta con esta depresión en la cual se acopla y va entrando hacia el encéfalo. Entonces, surco carotídeo, justo porque va a permitir el paso de la arteria carótida interna.
Eso está en las caras laterales y de las caras laterales se extienden parte de las raíces o el inicio de las alas menores y también las alas mayores del esfenoides. Entonces vamos rápidamente con las alas menores que vemos aquí arriba, las cuales ya habíamos diferenciado aquí, alas menores, ¿no? Y las de abajo son las alas mayores. Entonces, las alas menores desde esta vista superior y posterior, la estamos viendo desde atrás y desde arriba, tienen una cara superior, que es la que podemos apreciar acá, ¿no? Ambas tienen también un borde anterior, que vemos acá primero de color rojo, ahora de color rosa, son sus bordes anteriores. Tienen entonces también sus bordes posteriores de las alas. Y pues podemos observar también ahí las apófisis clinoides anteriores, ¿no? Que veíamos como estas estructuras afiladas en el borde posterior de las alas menores. Entonces, también al tener las alas menores, ahora desde esta vista anterior, una cara superior, también tienen una cara inferior que observamos acá, la cual incluso podemos también notar la cara inferior de estos huesos aquí justamente formando la pared posterior de la órbita, ¿ok? Entonces, esta pequeña estructura que vemos acá, esto es parte de la cara inferior de las alas menores del esfenoides. Y vemos que hay un foramen o un pequeño orificio en esta cara inferior, que es justamente la que sirve para el paso de los nervios ópticos, los que vienen desde el globo ocular. Ahora tenemos las alas mayores. Lo que podíamos mencionar de las alas mayores es que tienen varias caras. Recordemos que este hueso es un hueso irregular. Y ahora las alas mayores del esfenoides, que tienen una cara intracraneal o cerebral que es cóncava, que es esta que podemos observar acá, es la que está en contacto con parte de los lóbulos temporales, es la cara cerebral del ala mayor. Ahora estamos hablando entonces de las caras de las alas mayores del esfenoides. La interna o profunda es la cara cerebral. Aquí tenemos todos estos, vamos a ocultar, por ejemplo, los parietales y vamos a observar desde arriba aquí al esfenoides y ya que lo tenemos ahí ubicado, podemos observar algunas de sus partes, entre ellas las caras cerebrales de las alas mayores, las caras superiores, por ejemplo, de las alas menores, que vemos acá, también aquí el yugo esfenoidal en el centro, la silla turca, que también se puede apreciar en una radiografía fácilmente, con una proyección lateral. Y bueno, entonces, aparte de estas caras cerebrales, que son las que forman parte de la base del cráneo, en el caso del esfenoide, vamos a quedarnos con tenemos unas caras que están orientadas hacia el lateral, que son las caras temporales, y justamente es la parte del esfenoides que nosotros podemos observar en la superficie de acá del cráneo. Esa es la cara temporal del ala mayor del esfenoides. Entonces ahí lo podemos observar con claridad. Ahora, continuando con las caras, desde una vista anterior vamos a tener una cara orbitaria del ala mayor del esfenoides, que es justo la cara que forma la parte posterior de la órbita, junto con la cara inferior del ala menor, también la cara orbitaria del ala mayor, ambas van a formar esa parte posterior de la órbita. Entonces, esta la podemos observar, por supuesto, desde aquí, desde esta vista, ahí la vemos de color rosa, y es la cara orbitaria de
el ala mayor del esfenoides. Ok. Entonces nos quedamos con este. Y también tiene una cara infratemporal, tiene una cara temporal que está desde una vista lateral y tiene una cara que está aquí inferior, también cóncava, que es la cara infratemporal. Y aquí vemos que entre la cara temporal, esta es una vista lateral del hueso, y la cara infratemporal tenemos una pequeña elevación que es la cresta infratemporal. Entonces, esta prácticamente pues nos define ahí el cambio de la cara temporal a la infratemporal. Infratemporal pues porque está de, de la, debajo de la región temporal, ¿no? Y por último tenemos la cara maxilar del ala mayor, esta porque está orientada hacia el hueso maxilar o que lleva este nombre, y esta sería la última cara que tenemos acá. Entonces, tenemos la cara orbitaria, la temporal, la infratemporal, la cerebral y también la maxilar que vemos aquí de color rosa con un foramen también. Entonces recordemos que a través de los forámenes en los huesos pasan estructuras vasculares, ¿no? Arterias, venas, también estructuras nerviosas, refiriéndonos a nervios, pasan también a veces vasos linfáticos, ¿no? Pero ese es el objetivo de estos orificios. Y por último tenemos ya como partes del esfenoides, estas de aquí, estas dos extensiones óseas que van hacia inferior, que son las apófisis pterigoides. Y como vemos, las apófisis pterigoides tienen o tendrán una raíz que es justo de donde comienzan lo más próximo hacia el cuerpo del esfenoides, en este. Vamos a verlos acá, serían las raíces de las apófisis pterigoides y a partir de aquí se van a extender las apófisis pterigoides y se bifurcan, es decir, se dividen en dos. Entonces, las apófisis pterigoides, que podemos observar también desde aquí atrás, vemos que entre ellas, entre una y otra apófisis pterigoides, tenemos estas marcas moradas circulares que se llaman coanas. Las coanas es un espacio, un orificio, en este caso que va a comunicar una cavidad con otra. La cavidad que tenemos anterior al esfenoides, y lo vemos desde esta vista lateral, es la cavidad nasal. Y detrás de él tenemos, o detrás de esta cavidad nasal, atravesando esta abertura, que son las coanas, que son dos, porque en el centro hay una división formada por el vómer, un hueso importante. Tenemos la faringe, específicamente la nasofaringe, que es otra cavidad u otro espacio separado de la cavidad nasal, se comunican a través de estas aberturas, ¿no? Que aquí nos las marcan así translúcidas porque simplemente es esto, una abertura que comunica la cavidad nasal con la faringe, ¿ok? Específicamente la nasofaringe. Bueno, entonces tenemos las apófisis pterigoides y como vemos las apófisis pterigoides tienen una raíz común cercana al cuerpo del esfenoides y después se bifurcan, se dividen en dos segmentos. Entonces, estas dos partes en las que se bifurcan, aquí vemos una y otra, una mitad y otra mitad, porque al final esas dos mitades son una apófisis pterigoides, tenemos dos. Entonces la apófisis pterigoides se divide en una lámina medial y una lámina lateral. Lámina medial y lámina lateral de la otra apófisis pterigoides. Y estas de aquí tienen una forma algo, pues, rectangular, ¿no? Son bastante aplanadas y estas se van a articular en todo este borde anterior, que es el que podemos ver, en toda esta cara anterior de las láminas de las apófisis pterigoides, con los huesos palatinos. Entonces, van a formar parte de las paredes laterales de la cavidad nasal, estas apófisis pterigoides. Entonces, si nos introdujéramos aquí en la cavidad nasal, podríamos observar un poco de estas apófisis pterigoides articulándose acá aquí podemos observar, esta es una lámina lateral, una lámina medial de una apófisis pterigoides. Vamos a alejarlo un poco más. Y acá tenemos la otra, ¿ok? Entonces, lo que podríamos hacer
dejar el cráneo y observarlo desde aquí abajo. Aquí vemos el foramen magno del occipital y aquí vemos una parte de una apófisis pterigoides, aquí la otra, aquí también observamos estas otras dos láminas y por aquí podemos observar esa pequeña abertura que da hacia la cavidad nasal, se ve un espacio ahí hueco, ¿no? Y ese espacio hueco es este de acá, de la cavidad nasal, que también vemos desde anterior, y por ahí están las apófisis pterigoides, los palatinos, el vómer y arriba el esfenoides que observamos acá de color verde. Bueno, entonces nos quedamos con el esfenoides. Ujú. Y estos serían los detalles óseos más importantes del esfenoides. En este caso, las alas mayores del esfenoides también tienen sus bordes con los cuales se están articulando con huesos como el frontal. En este caso vemos de color rosa el borde frontal. Ahí articulará con este. Tenemos acá el borde escamoso que articula con la porción escamosa del hueso temporal. Tenemos acá otro pequeño borde que articula con el hueso cigomático. Ujú. Y tenemos este área también la cara posterior del cuerpo del esfenoides que articula con el occipital. Y en el caso de las apófisis pterigoides, sabemos que van a articular acá con los palatinos, que ya veremos, unos huesos como en forma de L, y tenemos la cara anterior del esfenoides que va a articularse gracias a su cresta y pico esfenoidal que vemos aquí, se va a articular con el etmoides y con el vómer. Entonces, hasta ahí con el hueso esfenoides y sus detalles óseos. Ahora vamos a continuar. Un momento, por favor. Mientras la aplicación vuelve a abrir. Vamos a continuar entonces con otro de los huesos que tenemos pendientes. Nos quedan el temporal y el occipital, que los podemos observar acá también el temporal desde la cara lateral del cráneo. Veíamos el esfenoides, cómo articulaba, ya quedamos con el frontal, parietal, temporal, aquí con el cigomático, ¿no? En su borde cigomático de la ala mayor del esfenoides. Ahora tenemos aquí el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par. Tenemos temporal derecho y temporal izquierdo. Ahí vemos el derecho y de este lado el izquierdo. Es un hueso también irregular que tiene características de hueso eh, neumático, ya que en una de sus porciones tiene también cavidades ocupadas por aire, huecas, y estas son o se ubican sobre todo aquí en la región mastoidea del hueso temporal, ¿no? Considerando que todo este es el hueso temporal. Vemos que tiene varias proyecciones óseas o protuberancias, unas, por ejemplo, muy delgada que se extiende hacia anterior y articula con este que es el hueso cigomático. Tenemos otra aquí en la parte posterior e inferior, esta protuberancia que es la apófisis mastoides o mastoidea, y vemos aquí un pequeño orificio, que es el orificio del conducto auditivo, ¿no? Si nosotros colocamos como referencia aquí la oreja o el cartílago auricular, podemos observar ahí cómo está situada el cartílago articular, el cartílago, perdón, de la oreja, sobre la región temporal y quedamos que esta pues es la región auricular también, ¿no? El cartílago elástico de la oreja pues lo vemos aquí sobrepuesto y la entrada por el conducto auditivo. Incluso ahí alcanzamos a ver esas estructuras que están en lo profundo, son los huesos del oído,
¿no? Que está después del tímpano, si lo podríamos colocar acá. Ok, aquí observamos la membrana timpánica. Entonces, si nosotros podemos observar el interior de nuestro conducto auditivo, ahí vemos el tímpano en el interior. Y vamos a quitarlo. Y el hueso temporal tiene tres porciones principales. Las más fáciles de observar y también en este caso desde el exterior. Bueno, antes de continuar, es un hueso, repito, irregular, es par, se ubica en el neurocráneo, ¿no? En la cabeza y corresponde al esqueleto axial. Vemos que se articula el hueso temporal con el hueso parietal aquí arriba, con el occipital aquí atrás, con el hueso esfenoides en su borde anterior y también con el hueso cigomático. Y es el único hueso que se articula con la mandíbula que vemos aquí inferior al temporal. Entonces, está articulado con estos huesos, forma todas estas articulaciones en su contorno y vamos a ver que en su interior o en el interior del cráneo, pues también forma articulaciones. Aquí está el hueso, vamos a quitar este segmento. Aquí está el hueso parietal, lo vamos a quitar. Y ahora aquí podemos observar el hueso temporal. Aquí vemos el hueso temporal, ¿no? Y vemos cómo también en el interior, sobre todo en la base del cráneo, pues articula con huesos como el esfenoides y en este caso sigue articulando con el occipital también internamente. Ahora, viendo el hueso temporal desde una vista lateral, vamos a aislarlo, vamos a quitar el resto de huesos. Este es el temporal izquierdo. Esta vista, que es la cara externa del temporal, podemos observar que aquí tiene el hueso temporal varias partes. Sus partes principales son la porción escamosa del hueso temporal, que es la mayor parte del hueso temporal, al menos en la superficie. Y esta porción escamosa está vinculada también a la porción mastoidea, que es la que tenemos acá. Recordemos de nuevo dónde estaba nuestra oreja. Ahí vemos el cartílago de la oreja. ¿Ok? Y la apófisis mastoides, esta protuberancia en su superficie que se encuentra detrás del lóbulo de la oreja, está aquí. Es la porción mastoidea del hueso temporal. Entonces tenemos porción escamosa, porción mastoidea, tenemos una porción que forma toda la base y casi todo el contorno o las paredes del conducto auditivo, que es la región o la porción timpánica. Es la más pequeña de las cuatro. Y tenemos otra porción que está profunda en el temporal, que es esta de aquí. Se diferencia de la escamosa y de la mastoidea, y es la porción petrosa. Esta que vemos con una forma, pues, triangular o piramidal para algunos, es la porción petrosa del hueso temporal. Muy bien, entonces pues, comencemos con la porción petrosa. La porción petrosa del hueso temporal se localiza en el interior del cráneo. Miren, aquí está la porción petrosa. Desde aquí estamos observando la porción, la porción escamosa, la porción mastoidea, la porción timpánica y en el interior vemos también la porción petrosa. Acá está la escamosa y la mastoidea que vemos desde fuera, ¿no? Entonces, la porción petrosa, muy relacionada con parte del esfenoides y el occipital, tiene sus bordes y sus caras. En la porción petrosa, muy importante, es relevante porque ahí se encuentran las estructuras del oído interno, las estructuras que nos permiten la audición, el poder escuchar y también el sentido del desplazamiento, cuando poder identificar cuando nos estamos moviendo hacia el frente o cuando inclinamos la cabeza o cuando nos movemos hacia arriba o hacia abajo. Esa percepción, este sentido,
las estructuras que nos permiten esto están aquí dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces vamos a quedarnos de nuevo con el hueso temporal. Estamos viendo su parte interna o profunda en la cavidad craneal y esta que es la porción escamosa, vamos a ver que tiene pues tres caras, ¿no? Esta cara de acá es la cara eh, posterior de la porción petrosa, que observamos que si esta es la orientación del hueso, viéndolo desde superior, desde una vista superior, esta cara de color rosa es la cara posterior, la que está más hacia atrás de las tres caras de la porción petrosa del hueso temporal. Tenemos una cara superior, si lo vemos desde arriba, así, en esta posición anatómica, desde una vista superior, pues esta es la cara anterior, la que está más hacia el frente, ¿no? De las tres caras, y tenemos una cara que está orientada hacia abajo, la cara inferior. Entonces, la porción petrosa del hueso temporal tiene una cara superior, una cara posterior y una cara inferior. Y tiene una estructura angular que va hacia anterior, que este es el vértice de la porción petrosa. Entonces, recordemos que en esta porción se encuentran las estructuras responsables de parte del equilibrio, de la percepción del desplazamiento del cuerpo y la cabeza, y también para la audición. Entonces, entre la cara anterior y la cara posterior tenemos un borde, el borde superior, y tenemos otro borde que está más abajo, que es el borde posterior, también en este caso de la porción petrosa, ¿no? Entonces tenemos un borde superior, tenemos uno más abajo que es el borde posterior, porque en esta posición está orientado más hacia atrás, en esta posición anatómica. Bueno, y aquí nos queda otro pequeño borde, que es el borde anterior de la porción petrosa. Ahora, en cuestión de la porción escamosa, tenemos una cara pues, externa o una cara temporal y tenemos otra cara cerebral que está orientada hacia el interior de la cavidad craneal de la porción escamosa. La porción escamosa también en su parte superior o en su borde superior pues va a articular con dos huesos, principalmente con el esfenoides y con el hueso también parietal, así que el borde de la porción escamosa pues se divide entre el borde parietal y el borde esfenoidal. Aquí podemos observar la porción escamosa y tenemos su borde que articula con el parietal que vemos aquí arriba y también su borde que articula con el hueso esfenoides que vemos acá al frente. Aquí, aquí. De color rosa es el borde esfenoidal del hueso temporal. En este caso de la porción escamosa del hueso temporal. Y también de la porción escamosa, que es toda esta, se extiende una protuberancia ósea, que es la apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Okay? Se le llama apófisis por el tipo de formación ósea, que es una proyección o prolongación ósea muy aguda o afilada o delgada, ¿no? Como lo vemos acá, que está en la parte lateral del cráneo, pero que pues se extiende o tiene su raíz desde la porción escamosa del hueso temporal. Esta que es la apófisis cigomática es muy importante y se le llama apófisis cigomática del hueso temporal porque es la parte o la proyección ósea del hueso temporal que se va a articular o está orientada hacia el hueso cigomático. Entonces, por eso es apófisis cigomática. Algo importante es que inferior a esta apófisis cigomática tenemos aquí una pequeña cavidad o concavidad que es la fosa mandibular. Y si observamos, es justo ahí en la fosa mandibular donde esta parte de la mandíbula, que es el cóndilo mandibular, se va a acoplar para formar la articulación temporomandibular. Entonces vamos a aislar aquí en este caso el hueso temporal y la mandíbula, donde podemos observar justo que hay contacto entre la mandíbula, el cóndilo de la mandíbula, así se le llama a esta parte de la mandíbula, y la fosa condilar del caso de, o mandibular
la porción escamosa del hueso temporal. Entonces aquí podemos colocar tejido conectivo, en este caso, que forman la articulación de la mandíbula con el hueso temporal. Que recordemos que la mandíbula solamente articula con el hueso temporal en el cráneo. De nuevo nos quedamos entonces con nuestro hueso temporal para terminar de hablar sobre sus porciones. Nos queda también la porción timpánica, que es la que va a formar las paredes inferior y anterior del conducto auditivo externo, que es este conducto que vemos aquí, que nos lleva desde el orificio del conducto auditivo, desde el pabellón auricular hacia el tímpano y de ahí pues hacia los huesos del oído. Entonces, recordando aquí la oreja o la posición de esta estructura, pues vemos la abertura, ¿no? Para el paso del sonido o de las ondas sonoras que son parte importante para la percepción del ruido de la audición. Y vemos que desde la porción timpánica del hueso temporal hay una extensión ósea, otra apófisis, que es esta de aquí, que es la apófisis estiloides del hueso temporal. Ok, esta la tenemos justamente en la parte inferior de la porción timpánica y posterior a la región escamosa tenemos la porción mastoidea. Estas partes del hueso temporal tenemos, por ejemplo, aquí a la porción mastoidea. Esta porción mastoidea es la que contiene en su interior, en la parte más prominente que vemos aquí, contiene pequeños espacios huecos, las celdillas mastoideas, que están ocupados básicamente por aire, aunque no se comunican con otras estructuras, pero están dentro de este hueso y le da características de un hueso neumático. ¿Ok? Entonces, estos pequeños cavidades que hay dentro de la porción mastoidea no se consideran como senos paranasales porque pues no están comunicados con la cavidad nasal, simplemente son espacios huecos. Y aquí tenemos de esta porción mastoidea la apófisis mastoides, la parte más protuberante de esta porción, en la cual debajo o en su borde anterior e inferior hay una pequeña escotadura o surco, el surco o escotadura mastoidea. Otra estructura importante de recalcar puede ser que en la apófisis cigomática de la porción escamosa del hueso temporal, que aquí vemos forma parte del arco cigomático. El arco cigomático es esta estructura formada por esta apófisis del hueso temporal y esta apófisis del hueso cigomático. En su conjunto van a formar esta estructura que se llama arco cigomático. ¿Ok? Entonces, el arco cigomático, por la forma que tiene, eh, está conformado por estas dos apófisis. Y en la apófisis cigomática del hueso temporal, que es esta que estamos marcando, vemos cómo hay una pequeña protuberancia aquí, que es el tubérculo articular del hueso temporal. Este tubérculo es importante para la división del cráneo también, de la base del cráneo en tres segmentos, pero sobre todo de la base del cráneo viéndola desde esta parte inferior. Bueno, entonces quedamos que la apófisis cigomática, que es una proyección ósea, se extiende también sobre esta división entre la porción escamosa y la porción mastoidea, formando esta pequeña elevación o cresta supramastoidea, que también puede ser palpable en la cabeza. Y la cresta supramastoidea, pues su nombre lo indica, está superior a la región mastoidea. Entonces, vamos a cambiar acá. Y pues tenemos al final la relación entre estos huesos que
quedamos que este sitio de intersección entre el parietal, el occipital y el temporal se llama asterión. Es la forma en la que se llama a este punto craniométrico, ¿no? O de referencia, que se le llama asterión. Y también recordemos que el temporal formaba parte de esta intersección con el parietal, con el frontal y el esfenoides, y se le llama pterión a esta intersección. ¿Ok? Hasta ahora entonces es todo con el hueso temporal. Y terminaremos con el hueso occipital. El hueso occipital es el más posterior e inferior de todos los huesos del neurocráneo. Vemos que también es un hueso que se considera un hueso plano. Este hueso, que también es único, se encuentra en la región del neurocráneo y corresponde al esqueleto axial. Se articula con los huesos parietales, ¿no? En su borde superior. Se articula con el hueso temporal, también de manera bilateral, y se articula inferiormente o en su cara inferior con la primera vértebra cervical, que es el atlas, a través de los cóndilos del occipital, que son estas protuberancias articulares que vemos ahí arriba de la primera vértebra cervical. Este es el occipital, y también quedamos que se articulaba en su extremo anterior con el esfenoides. Entonces, si quitamos un parietal, podríamos observar aquí el occipital articulándose, por supuesto, internamente también con un parietal. Vamos a seleccionar este. Este es el occipital. Lo estamos viendo desde una vista superior y posterolateral. Entonces se articula con el parietal, se articula acá con el temporal derecho, acá con el temporal izquierdo, y anterior se articula con el esfenoides. Y por debajo se articula con la primera vértebra cervical. Entonces, además de tener estas articulaciones, podemos observar ciertos detalles óseos importantes en el hueso occipital. El hueso occipital básicamente se divide en tres partes o porciones, tiene tres porciones. Vamos a aislar el hueso occipital, pero lo vamos a aislar desde una vista así anterior y superior. Si lo vemos desde aquí, tenemos el hueso occipital, lo acercamos y se divide en tres porciones. Aquí las tenemos. Esta de acá, que es la porción basilar, que es la que se articula aquí en este borde anterior con la cara posterior del esfenoides. Tenemos las porciones laterales, que son dos, ¿no? Y la porción escamosa también, similar a la del hueso frontal. Aquí estamos viendo el hueso occipital desde arriba y desde la interior de la cavidad craneal, ¿ok? O de la calvárea o de la calota. Entonces vemos que estas tres porciones, la basilar, las laterales, la lateral y la escamosa, se ordenan alrededor de ese espacio que vemos ahí de color morado o azul, que es el foramen magno, un gran orificio que está en la parte inferior o entre las distintas porciones del hueso occipital, el cual permite comunicar las estructuras del encéfalo con la médula espinal o hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio entre la médula oblonga y la médula espinal. Si colocamos nosotros tejido nervioso aquí, podríamos observar justo cómo del hueso occipital, pues atraviesan estas estructuras, ¿no? Como la médula oblonga, que es la porción inferior, en este caso, ya del encéfalo, y acá ya continúa con la médula espinal. Sabemos que la médula espinal pues va a atravesar o va a ocupar el canal medular formado por los forámenes vertebrales pues de toda la columna
vertebral, ¿no? Entonces, justo es un sitio, este foramen u orificio es un sitio de paso muy importante para, vamos a quitarlo así, es un sitio de paso muy importante para estas estructuras nerviosas, también para estructuras, vamos a ponerlo ahora, vasculares, por supuesto, tanto arteriales como venosas, principalmente arteriales, y pues se considera esencial para esta comunicación. Entonces, aquí debajo del occipital ya estarían nuestras vértebras cervicales, que en este caso pues hemos quitado. Así que este es el foramen magno, este orificio, por su tamaño es como se denomina magno. Tenemos entonces la porción basilar, que es la que se va a articular con el hueso esfenoides, esto lo podemos observar acá. Vamos a quitar los parietales. Aquí observamos la porción basilar del hueso occipital ahí, y posterior a él vemos el foramen magno. Entonces podemos observar acá el cuerpo del esfenoides y cómo se termina articulando en su cara posterior con la porción basilar del occipital. También vemos que esta porción basilar pues termina articulándose con la porción petrosa de los temporales, tanto del derecho como el izquierdo, ¿no? Aquí observamos la porción petrosa del temporal derecho. ¿Sí? También se articula con la porción basilar del occipital, mientras que las porciones laterales, igual laterales justo al foramen magno, terminan relacionando a este hueso, que es el occipital, con la porción petrosa y parte de la mastoidea de los huesos temporales, ¿no? Que vemos acá porción petrosa y porción mastoidea de este hueso temporal, articulándose con la porción lateral del hueso occipital. Entonces, algo que podríamos distinguir acá es que toda esta cara o superficie aparentemente lisa que se forma aquí entre el cuerpo del esfenoides en su parte posterior y también la porción basilar del occipital se llama clivus a esa superficie. Vamos a ver si aquí podemos observar este detalle óseo. Ok, todo esto, vean, esta superficie lisa es el clivus, una parte del esfenoides y la otra del occipital. Bueno, ahora vamos con ocultar de nuevo otros y nos quedamos con el hueso occipital. Vemos que en las porciones laterales del hueso occipital tenemos también algunos surcos. En este caso vamos a observar que son sitios para el paso de vasos sanguíneos, sobre todo venosos. Es el surco del seno sigmoideo, ya que así se le llama a este vaso sanguíneo venoso, el seno sigmoideo, y pues tiene sus escotaduras, sus bordes para el paso de esta estructura venosa. Vamos a colocarlo acá. Ok, aquí ya nos cubre un poco el occipital, pero podemos ver la gran irrigación venosa que tiene en este caso el encéfalo para drenar todo el líquido cefalorraquídeo, desechos metabólicos, y justamente es este segmento o este seno sigmoideo, este vaso sanguíneo prominente que es venoso, que lleva sangre pues de los tejidos hacia el corazón, ¿no? Y de ahí hacia los pulmones para que se oxigene también. Entonces, este se acopla aquí de una manera importante y recordemos pues todos estos detalles óseos justo tienen este tipo de funciones, ¿no? También el de servir de paso o de acoplamiento con vasos sanguíneos, nerviosos u otras estructuras blandas. Ahora, algo que tenemos acá también importante es en la porción escamosa del hueso occipital, que es esta gran porción, en parte vertical, que se extiende hacia atrás y hacia arriba, tiene una cara interna y una cara externa. ¿Ok? Entonces, desde la cara interna de la porción escamosa del hueso occipital podemos observar este conjunto de depresiones como pequeños canales que se forman en la superficie de esta cara cerebral del occipital y también aquí abajo
más que una depresión, pues es una pequeña elevación, una cresta, y aquí una pequeña protuberancia, ¿no? Entonces, esto que tiene forma de cruz se llama, pues, eminencia cruciforme del occipital y está en su cara interna. Entonces no podemos apreciarla, pero esta eminencia está conformada por unos surcos, acá la tenemos, y unas protuberancias. Por ejemplo, en el centro de esta eminencia tenemos esta protuberancia occipital interna, porque es una pequeña elevación muy puntual en la cara interna del occipital. Pero también tenemos por arriba, por ejemplo, un surco del seno sagital, y tenemos hacia los laterales surcos del seno transverso. Seno sagital, si lo vemos, está justo orientado sobre, esta es la posición anatómica del occipital, sobre el plano sagital o medio, y estos que se extienden hacia los laterales, pues sobre el plano transversal, por eso se llama surco del seno transversal. Entonces, seno se refiere a un vaso sanguíneo venoso de gran calibre, a donde se recolecta una gran cantidad de sangre también. Y por último tenemos aquí debajo de la protuberancia occipital interna la cresta occipital interna. Entonces quedamos que estos surcos pues estaban sobre todo definidos por el paso de vasos sanguíneos y aquí los vemos, ¿no? Esta parte horizontal, este gran vaso sanguíneo que pasa ahí sagital, incluso este de aquí se extiende por toda esta línea media del interior de la cabeza o del cráneo, eh, y es un surco venoso importante para el drenaje de la sangre del cerebro, ¿no? Para retornar a la circulación sistémica. Entonces, también lo que podemos observar gracias a esta división que hacen la eminencia cruciforme es que el interior de la cavidad de la cara, bueno, la cara interna del occipital tiene 4 depresiones, 2 superiores, que son las fosas cerebrales, por la forma que tienen de cóncavas, y tenemos 2 fosas inferiores que son las cerebelosas, porque en una se apoya parte de los lóbulos del cerebro y en las otras inferiores del cerebelo. 2 estructuras del encéfalo que en este caso tienen funciones muy diferentes, ¿no? Aquí lo podemos observar un poco, ¿no? Vemos aquí de color rosa la fosa cerebelosa conteniendo esa estructura que es el cerebelo, y vemos acá arriba la fosa cerebral, que en este caso está conteniendo al lóbulo occipital, o ahí se apoya el lóbulo occipital de los hemisferios cerebrales. De ahí que reciban este nombre. Y podemos observar desde aquí esta cara interna que el occipital tiene bordes y tiene ángulos, ¿no? Tenemos estos 2 bordes superiores y laterales que son los que forman la sutura lambdoidea junto con los parietales y se llaman bordes lambdoideos. Y tenemos otros 2 bordes que están más verticales e inferiores, que son los bordes mastoideos, porque se van a articular con la porción mastoidea del hueso temporal. Y entre estos bordes tenemos, entre los 2 bordes lambdoideos, tenemos el ángulo superior, ¿no? Del occipital, que también vemos desde la cara posterior. Y tenemos estos ángulos laterales, que ya quedan entre los 2 bordes del occipital. Y por último, acá en la porción lateral tenemos esta parte de la porción lateral son las apófisis yugulares, haciendo referencia al surco que está ahí dentro de esta apófisis, que notamos ahí esta concavidad o depresión, por donde pasa pues otro seno venoso, ¿no? Entonces, apófisis yugulares, las apófisis yugulares son importantes porque en su extremo aquí inferior tienen un ligamento que va a ayudar con la articulación con el atlas, la primera vértebra cervical, ¿no? Vean, aquí tenemos un pequeño ligamento atlanto-occipital, porque va desde el atlas al occipital y directo y específicamente a la apófisis que vemos acá, la apófisis yugular. El yugular tiene que ver con el vaso sanguíneo venoso que pasa por ahí. Ahora tenemos por último, desde la vista posterior, también del occipital,
en su porción escamosa, que se divide prácticamente en dos planos, plano occipital y plano nucal. Esta división que vemos aquí de esta cara externa, que es convexa, del occipital entre el plano occipital y el plano nucal, se da a partir de una protuberancia ósea, que es esta de aquí, la protuberancia occipital externa, la cual ya hemos palpado en clase e identificado, ¿no? Esta protuberancia occipital externa es importante porque divide esto, la cara externa del occipital, en un plano occipital y en un plano, vamos a regresarlo acá, y en un plano nucal. Y ya se me ha combinado, acá está. Entonces, plano nucal y plano, en este caso, nucal y plano occipital. Todo a partir de esta estructura que vemos ahí en el centro, entre los dos, que es la protuberancia occipital externa. Y como vemos, a partir de la protuberancia occipital externa, podemos encontrar hacia los laterales, aquí está, unas pequeñas o ligeras elevaciones en la superficie del hueso, que son las líneas nucales, ¿no? Aquí tenemos las líneas nucales superiores, vamos a marcarlo aquí con este, las líneas nucales superiores, que se extienden justo a partir de la protuberancia occipital externa, las líneas nucales supremas, que van en forma de arco a partir de la protuberancia occipital externa hacia arriba, y también tenemos las líneas nucales inferiores que están acá abajo, ¿no? Entonces, a partir de la protuberancia occipital, vamos a... que aquí ya se me combinaron todas las... Ah, aquí está. A partir de esta protuberancia occipital, hacia abajo se extiende una pequeña elevación, la cresta occipital, que es, pues, es difícilmente palpable, y algo importante es que justo en estas líneas son sitios donde que están intermedios entre las inserciones de diferentes músculos. Y de ahí se forman estas elevaciones. Vamos a ir agregando algunas capas musculares y vamos a ver cómo esta línea nucal aquí inferior, pues es justamente el borde de donde se unen, o donde están las uniones entre el tendón de estos músculos y el hueso. Si seguimos agregando capas, aquí vemos ahora otros músculos semiespinosos y justo las líneas quedan entre las inserciones de estos músculos. Y aquí agregamos otro más, trapecio, y aquí el occipito, del músculo occipito frontal. Pero vemos cómo estas líneas quedan entre las inserciones de estos músculos. Bueno, y teniendo como referencia de nuevo el occipital y ahora también su articulación aquí inferior con la primera vértebra cervical, vamos a seleccionar estos dos. ¿Ok? Y aquí podemos observar justo la articulación entre estas dos estructuras óseas, entre el atlas y el hueso occipital. Esta parte con cartílago, esta área articular cartilaginosa del hueso occipital que articula con las masas laterales del atlas, son los cóndilos occipitales. Veamos si tenemos acá. Los cóndilos occipitales, como vemos, son parte de la porción lateral, o de las porciones laterales del occipital. Vamos a seleccionar y aquí vemos el área articular de los cóndilos occipitales, ¿no? Y la continuación con el foramen magno, y así con todas las vértebras. Desde arriba se continúa los forámenes vertebrales formando el canal medular. Entonces, vamos a regresar acá y este sería nuestro último hueso del neurocráneo, que es el hueso occipital.